amigos, venimos de las estrellas, viajamos por las estrellas. Estamos en una nave espacial que se llama la Tierra, que gira alrededor del Sol. El Sol gira alrededor de otro Sol, que se supone que se llama Sirio. Y así el movimiento está en permanente, el universo está en permanente movimiento. Para hacer este programa tenemos un invitado excepcional. Bueno, Joseph Guijar, 40 años investigando el fenómeno OVNI. Es un periodista, escritor, divulgador. Es muy famoso en España, en Madrid. Es un madrileño pues muy especial y se ha encargado de investigar. Por ejemplo, fue director y staff de revistas como Karma 7, Año Cero y Más Allá. Muy famosa. Tú estuviste en Madrid y sabes de qué estamos hablando. Sí, señor. Pues hay digamos, muy interesante con los europeos, en especial en España. Pues no solo nos descubrieron a nosotros, sino que también tenemos como esa inquietud desde hace muchos años. O sea, desafortunadamente aquí en Colombia todavía estamos muy cerrados en temas, pero ellos van más avance. Tienen programas de televisión, programas de radio y programas en revistas. Podría yo decir que tú, por ejemplo, con este programa Viaje a las Estrellas, das como un salto cuántico aquí en Colombia con un programa como estos. Pero, por ejemplo, Joseph ya lleva muchos años, estamos hablando de 40 años, como divulgador de todos estos temas. Es correcto, y aprovecho para saludar a un señor que en estos días se me acercó y me dijo exactamente lo mismo. Me dijo que cómo éramos de valientes sacar un programa de Viaje a las Estrellas y hablar de estos temas. Y yo pienso que no es un tema de valentía, porque hoy por hoy ya no tenemos ninguna amenaza de hablar concretamente de ningún tema, gracias a Dios. Pero más allá de la valentía, lo que nos mueve es una pasión. O sea que no se pueden perder este programa de Viaje a las Estrellas porque va a estar buenísimo. El tema de las comunicaciones ha sido un tema fundamental. Digamos que hoy en día la televisión ustedes la ven sencilla y dulcemente porque hay un código de inscripción y es un encriptamiento y un desencriptar, encoding and decoding. Y eso es el código Morse. El código Morse es un código donde básicamente punto, 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 raya, 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 y cada sonido tiene una interpretación que la lee el otro. ¿Por qué voy a esto? Porque estamos buscando, y cuando Carl Sagan sacó estas naves que salieron, los Discovery, creo que se llaman, los Voyager. Voyager. Cuando los sacó, en esos Voyager hay información y transmiten información. Luego siempre tenemos unas antenas gigantes que están en Chile y en distintas partes tratando de escuchar algo en el universo, y hemos empezado a escuchar algunas cosas que no son propias de la naturaleza, sino que, claro, están hechas, construidas, como la comunicación. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención, o no sé si la he visto en películas o sea real, es que decían, ojo con esto que es un tema bien interesante, que todo lo que hablamos no necesariamente se pierde. Es decir, que de alguna manera todo lo que hemos hablado queda en alguna parte y que de alguna manera, esto lo escuché alguna vez, así podríamos captar las palabras de Jesús. Ir al espacio a buscar esos mensajes. Eso es como buscar una aguja en un pajar. Pero también se habla de que hay comunicaciones que la Tierra ha emitido que se quedan en el espacio y podrían volver 100 años después. Entonces perfectamente podríamos captar una información de la Segunda Guerra Mundial. Esto me parece loco, pero es interesante cuando uno lo combina con la teoría de la relatividad, con Newton, y con el hecho de que en sí no necesariamente las palabras se pierden porque son frecuencias. Entonces mira qué tema tan interesante. Y lo ¿no? que se nos ha hablado mucho de los registros acásicos, del cinturón de Van Allen, que tiene unos registros muy interesantes, que falta pues más estudio científico para poder captar toda esa historia. Oye, y perdón que los registros acásicos, eso amerita programas, porque los registros acásicos van mucho más allá de la existencia de la Tierra. Esa es la memoria de Dios, es la construcción del universo. O sea que hay unos temas impresionantes. Ahora estamos hablando de los mensajes de radio. Ahora, hay muchos contactados y muchas personas que están investigando la teoría cuántica de que ya la radio es algo muy
muy antiguo. Muy antiguo, Sí, muy claro. antiguo. Y por ello los círculos de las cosechas, que es una teoría que se ha manejado mucho, que ellos contestan dibujando unos mensajes gigantescos en los círculos de cosechas en Inglaterra. Pero, digamos, en la actualidad están llegando ráfagas de radio. Y existió un mensaje de radio que el científico que lo acotó colocó wow. Es un mensaje muy famoso de radio, pero no... La clave wow, el código wow. Eso, el código wow. Entonces vamos a preguntarle a Joseph sobre esos mensajes de radio, por qué se han encubierto y ese famoso wow en un mensaje de radio que proviene de otro sistema estelar al planeta Tierra. Si alguna vez tuviéramos un contacto confirmado con seres inteligentes, sería una noticia importantísima a nivel global, pero más allá del interés informativo, sería una noticia transformadora, porque nos daría la oportunidad, si es más avanzada, de aprender un montón de cosas que suponemos han podido resolver porque son más viejos y más inteligentes que nosotros. Por lo tanto, y lo hemos visto cuando en febrero se abatieron aquellos globos y todavía no estaba claro si eran globos o no globos y las bolsas subían, o cuando se dio la noticia de que Lockheed Martin u otras contratistas privadas tenían tecnología inversa, que las bolsas subieron, que incluso el mundo de las finanzas es sensible a que pudiéramos estar en posesión de una información proveniente de las estrellas. Ergo, ¿tenemos alguna pista que nos diga que esto ha sido así? El SETI, el proyecto SETI y la NASA solo reconocen que hubo una transmisión hoy por hoy irresoluta. Me refiero a la señal WOW, una señal de unos cuantos segundos que fue captada desde el telescopio de Arecibo, desgraciadamente en una situación parasitaria en la actualidad, y que también, por desgracia, nunca se volvió a repetir. Ojo, no es que no se repitiera, es que el radiotelescopio no estaba preparado para detenerse si hubiera un positivo, y para cuando quiso regresar a esa constelación del Cisne, que es de donde presuntamente procedía esa comunicación, pues ya no se volvió a escuchar nunca más. Y el wow es la señal de sorpresa por esa cantidad de bits que descargó quien estaba de guardia en aquel momento en Arecibo y que de alguna manera comprende que pudo haber una comunicación extraterrestre. La señal ha sido sometida a revisión prácticamente de forma permanente. Hubo un tipo, París, se llamaba, o Paris, que incluso llegó a decir que tenía la explicación en base al paso de dos cometas. Nada de esto ha podido ser probado y sigue siendo una señal, vamos a decir, no explicada. Y no es la única. El proyecto Breakthrough Listen de Yuri Milner, un multimillonario ruso que se ha empeñado en dar cobertura al asunto de la ciencia y lo extraterrestre, logró captar varias señales que aún hoy en día están siendo objeto de discusión, habida cuenta de que esas señales no se ha podido 100% determinar que fueran ruido procedente de la Tierra, que es uno de los riesgos más importantes cuando estamos escuchando el firmamento, que el microondas de tu casa sea el responsable de la transmisión. Esto no ha podido ser determinado. Presuntamente el eco provendría del sistema Toby, pero ahí está, en fase de discusión. Lo que sí sabemos es que últimamente han venido toda una serie de ráfagas de más de 3.000 años luz, prácticamente del centro de la galaxia, que además son muy regulares. Hay ráfagas que se producen, son ráfagas rápidas de radio que se producen durante 1 hora consecutiva, están 8 horas sin nada y luego vuelven, y hay un ciclo determinado.
Esa regularidad es la que ha llevado a sospechar a algunos científicos que podríamos estar frente a un fenómeno natural. Pero, sin embargo, hay voces que dicen justamente lo contrario. Hay cada vez más apertura. Fíjate que hace unos días yo mismo publicaba algo que me llamaba poderosísimamente la atención, y es que en Marte, que nada tiene que ver con el tema de las señales, se había descubierto una roca, esto sucedía en abril, que tenía una especie de púas y que concitó muchas risas en las redes sociales porque fue comparado con los dientes de un tiburón o de un dragón, o las espinas de un dragón, y hoy día una revista científica revisada por pares ha sugerido que o bien podría tratarse de una nave espacial terrestre que habría dejado ahí parte de su basura, o dos, que se tratara de una nave extraterrestre. Y como ya han descartado que se trate de alguna de los restos de las 10 misiones que se han perdido en la superficie marciana y que a lo mejor el viento marciano podría haber llevado hasta esa parte, pues una posibilidad nada desdeñable es que se trate de un artefacto extraterrestre. La ciencia se está mirando al espejo de esa gran revelación cada día con mayor interés y frecuencia. Y esto me hace pensar en que esas señales que hoy día se están relacionando con fuentes naturales, cuando cambie el paradigma, verás cómo vuelve a hablarse de posibles mensajes. ¿Cuál es el problema, básicamente? Como ocurre en un film que a mí me encanta, que es The Arrival, La Llegada, no sabemos interpretarlos, y por consiguiente lo que ocurre es que como si sonara música china, no sabemos lo que dice y decimos, bueno, pues es algo que es natural. A lo mejor si tuviéramos el código seríamos capaces de recibir por primera vez el saludo: hola hermanos, venimos de Zeta Reticuli, por decir algo. Bueno, yo en particular, mi madre era muy devota de la Virgen de Fátima. Y tan devota que hace pocos años dije yo, pues tengo que ir a la Virgen de Fátima, tengo que ir a visitar Fátima, porque mi madre siempre habló de eso. Y fui, y créanme que sentí una energía maravillosa. Lo mismo me pasó cerca, en Turquía, hay una ciudad que se llama Pamukkale, y cerca de Pamukkale, y cerca a otra ciudad maravillosa romana que se llama Éfesos, es donde la Virgen María pasó sus últimos años con Juan el Evangelista. Y créanme que yo fui a este sitio a donde dicen que la Virgen María ascendió al cielo. Ojo con este tema, porque ella no murió. Y ustedes no se imaginan lo que uno siente allá. Entonces este tema de la Virgen, todo lo que tiene que ver con el tema mariano, es un tema bien bonito. Porque la Virgen no solamente es la Virgen, es la figura de la Madre. Y creo que esa figura la vemos perfectamente también en la civilización egipcia, ¿no es cierto? Y la vemos en muchas otras civilizaciones. Y al decir nosotros que la Virgen no murió, sino que ascendió al cielo, estamos hablando de un ser que es definitivamente extraordinario, un ser que no solamente por su bondad, como nos lo muestra la Biblia, sino por sus circunstancias. Es que por Dios, era uno la madre del elegido, la forma de concepción, o sea, fue concebida por el Espíritu Santo. Para los que quieran creer, para mí, yo lo creo, yo creo que la Virgen de verdad es un ser absolutamente maravilloso. Entonces, entender a la Virgen desde esta figura de Edison, que no es simplemente Santa María Madre de Dios, sino que, wow, aquí hay un ser extraordinario. Y entenderla además, Iván, desde las comunidades ancestrales, porque en todas las comunidades ancestrales mencionan a una madre, no como la madre tierra, como un ser, digamos, la tierra, no, es como un ser poderosísimo, es como un espíritu. Es el espíritu maternal del universo. Espíritu planetario. ¿Qué le han dicho los extraterrestres a los contactados con respecto a lo de la madre? Es que el planeta Tierra, con la llegada de Jesús a través de la Virgen María, se despertó algo muy interesante que se llama el espíritu planetario. Y el espíritu planetario es como la apertura entre dimensiones, y es decir, tenemos algo muy particular los seres humanos, el planeta Tierra,
es que a comparación de seres de otros mundos que viven 3.000, 5.000 años, nosotros en 80 años podemos hacer un recorrido hacia el cielo, por decirlo de alguna manera. Y la Virgen María es como esa gran intercesora. Digamos, cuando alguien va a fallecer, cuando alguien trasciende, pues es ella la que decide que la persona no sufra e inmediatamente llevarla a esos reinos de luz. O sea, hablar un canal, las un palabras canal. se nos vuelven cortas, Cortas, hablar y de ese gran ser, porque además viene acompañada de grandes maestros como el arcángel Gabriel, que es un arcángel poderosísimo, y tiene muchos arcángeles de gran poder al lado de este gran ser. Miremos, por ejemplo, el Alto de la Virgen aquí cerca en Guarne. Cuando uno empieza a leer esa historia y cuando uno va a ese sitio, siente unas energías espectaculares. Sí, Edison, y sabes que a mí también me pasó una cosa muy especial en Fátima, con Fátima, y es que, ¿sabes por qué fui? Porque siempre me intrigó mucho el tema que la Virgen de Fátima le dio a los pastorcitos, ¿te acuerdas? Que se supone que era un tema que lo iba a revelar el padre Juan Pablo II, el Papa. Los secretos de la Fátima, sí, sí. ¿cierto? Y finalmente, yo pienso que eso, en el fondo, lo volvieron un poco político, ¿no? Porque finalmente terminaron diciendo que lo que había dicho la Virgen de Fátima era que el mundo se lo iba a tragar el comunismo, y eso, yo creo que eso es política. O sea, No, y ocultaron esos mensajes muchos años. Exactamente. Muchos años los ocultaron. Ahora, que nos hayan develado los mensajes reales, yo no lo creo. Por eso, eso es lo que, allá es a donde va mi cuento, eso lo volvieron político. Independientemente si usted es de izquierda o de derecha, yo pienso que la Virgen no tiene por qué sentarse a hablar de política ni decir que es que el problema del mundo es que lo van a tragar los de extrema derecha o los de extrema izquierda. Para la Virgen y para Dios y para Jesús, esos no son los temas. Pero sí hay un tema interesante, y es lo que te pasó con la mariposa. Sí, eso fue un tema espectacular. Yo invito a la gente, a los creyentes de la Virgen, ir al Alto de la Virgen en Guarne. Es un sitio espectacular, un sitio lleno de mucha paz, hay estaciones para orar. Pero arriba en el alto, digamos que las monjas, pues, que cuidan el sitio, tienen como un convento al lado del Alto de la Virgen. Y cuentan la historia de la aparición de la Virgen a un señor en Guarne. No recuerdo el nombre ahorita, pero este señor era un señor súper especial. Hay una historia que pueden indagar los televidentes sobre ese sitio, que es una historia muy especial, para mí muy especial. Y nos empiezan a contar la historia y se aparece la mariposa que siempre era la manifestación de la Virgen. Recordad que la Virgen, por ser el espíritu planetario, pues tiene todas las manifestaciones en la naturaleza. Y se nos aparece una mariposa gigante colorida. Wow. Y lo que sentimos fue impresionante. Tenía algo de amarillo, ¿no? Sí, tenía algo amarillo, morado, blanca. Wow. Blanca, con visos amarillos y con visos morados. También está la Virgen del Garabandal en España, que es algo tan espectacular como lo que ocurrió en Fátima. Y esto me recuerda a un gran amigo que es súper devoto de la Virgen. Él tiene en la oficina, lo voy a mencionar aquí porque es un gran amigo, Ramiro Ruiz. Es el presidente del Envigado Fútbol Club, creció conmigo desde chiquito. Una persona consejera a morir, un ser de paz. Lo que ha hecho, pues, no lo va a contar hoy en términos de paz, pero hace recientemente estuve en la oficina de él y tiene un altar de la Virgen, de todas las cosas de la Virgen. Entonces me contó una anécdota de que tuvo un problema con los tipos llegaron a la oficina y inmediatamente dijeron no podemos tocarlo porque él tiene a la Virgen. La protección mariana. Y ellos sentían esa protección, tenía como una cúpula de protección y los tipos no lo sintieron, o sea, se sintieron los comentarios de los tipos que no podían entrar porque el tipo era muy protegido. Conclusión, la Virgen nos protege. La Virgen es un ser que está mucho más allá de la Biblia. De verdad que es un ser que protege el universo.
Para muchos investigadores, en efecto, hay una relación íntima entre las apariciones marianas y el fenómeno OVNI. El ejemplo más palmario en ese sentido es lo que sucedió en 1917 en Fátima, cuando 3 pastorcillos que estaban cerca de la cova de Iria tuvieron oportunidad de ver a la Virgen durante varios domingos consecutivos y les emplazó a una fecha concreta para que se les apareciera allí. Y se produjo un fenómeno ante 100.000 personas, que se dice pronto, que fue conocido como la danza del sol. Como todos sabemos, el sol no puede danzar, por lo tanto, se atribuyó esa luz, esa luminaria, a un posible objeto no identificado. Y además sucedieron muchas cosas, como que había estado lloviendo y las ropas se secaron, como si hubiera habido una especie de radiación. En fin, hay toda una serie de cosas que han hecho pensar que muchas veces podríamos estar ante un fenómeno capaz de proyectarse ante el testigo casi como una extensión de sus creencias o una extensión de sus miedos. Hay una serie que a mí me encantó, que dirigió Steven Spielberg, que se llama Taken y que fue traducida como Abducidos al español, y que básicamente nos cuenta una historia de una niña que es la protagonista y hilo conductor de toda la serie. Pero hay una parte de su relato que a mí me viene a colación de lo que estamos hablando, y es que dice que ellos se presentan con aquello que más miedo nos produce. En el caso concreto, pues habían unos feriantes, ¿no? Unos buhoneros que van de pueblo en pueblo y que cada vez que aparecían, pues el hombre era abducido. De alguna manera hay una interacción casi subconsciente con el fenómeno, casi como una proyección, lo que diría mi colega José Antonio Caravaca, pues como una proyección de nuestro inconsciente capaz de materializarse físicamente en nuestro mundo y de jugar e interaccionar prácticamente con nuestra mente. Bueno, es una posibilidad. Lo que ocurre es que yo soy de los que estoy luchando por deconstruir el fenómeno OVNI, en la medida en la que hemos colocado apariciones marianas, hemos colocado mutilaciones de ganado, hemos colocado abducciones, hemos colocado un montón de cosas que lo que hacen es distraer el interés científico, porque son tan impactantes que son difíciles de creer. Son difíciles de creer para quien no ha llevado un proceso de adecuación, de asumir y digerir ciertas informaciones, y no todo el mundo está en un mismo grado de preparación. Con lo cual, sin descartar nada, soy de los que pido de construir eso para que hagamos un paso al lado durante un tiempo en el que este proceso de desclasificación prospere, concitemos el interés de la ciencia, que nos den posibles explicaciones, porque hasta ahora todo esto ha estado única y exclusivamente en el terreno de lo militar, y lo que nos interesa son las respuestas. Y esas respuestas seguramente van a dar la razón a los que sabemos desde hace años, porque profundizamos en el mundo con los testigos, con las evidencias, etcétera, etcétera, que tiene que ver con nuestra conciencia, y que posiblemente esto que hemos establecido como íncubos y súcubos, que hemos establecido como apariciones marianas, que hemos establecido como, bueno, incluso Mothmans u otras figuras a veces monstruosas, tienen un único responsable. No sé si es extraterrestre o no, pero está aquí y es real. Yo fui de los firmantes de un protocolo llamado Proyecto Delfos, en el que decíamos que el fenómeno OVNI, las apariciones marianas, los fenómenos paranormales eran aristas de un mismo fenómeno destinado a cambiar la conciencia humana. En eso creo. Bueno, recientemente, y esta vez sí fue para todo el mundo, porque no es que digan que fue una agencia de fake news, no. Lo vimos todo, lo vimos en los medios más importantes. David Gross, en el Congreso de los Estados Unidos, afirma que sí ha habido rescates o que ha habido, que el gobierno de los Estados Unidos posee naves, y no fue muy específico, pero obviamente hablaba de seres
de seres extraterrestres. Bueno, para nosotros los que hemos seguido este tema desde hace muchos años, eso fue espectacular. Fue un cambio de Yo no me lo paradigmas. creía, yo decía, ¿esto será Sí, cierto? ¿Esto será montado? Eso fue un cambio de paradigma. Recuerden que el gobierno de los Estados Unidos es un gobierno de leyes. Es un gobierno que desde que fue creado, las leyes, hay un respeto profundo por sus leyes. Muchos abogados se atreven a decir... Las enmiendas que llaman Sí, las ellos. enmiendas, la ley, la jurisprudencia. Esa palabra jurisprudencia es muy importante porque ellos la aplican mucho allí en Estados Sí, Unidos. y eso es lo que hace que sean tan buenos. Bueno, muchas personas atacaron a David Gross, que es un veterano de la guerra, es un ex agente de inteligencia de la Fuerza Aeroespacial de los Estados Unidos, o sea, no es cualquier persona, y junto a él estaban Jonathan Gray, que es una persona, un piloto de la Marina, y había un jefe también de pilotos de la Marina, no recuerdo el nombre, en esa audiencia. ¿Por qué citan a una audiencia? Porque tú previamente tienes que presentar unas pruebas. No es que a usted lo citen a una audiencia, venga, cuénteme a No ver. charlando, pues. No, venga, cuéntame. Él presentó inicialmente a un comité, antes de la audiencia, más de 300 pruebas, entre ellos testimonios, fotografías, videos y lugares donde estaban esas naves o artefactos. Luego allí lo citan a una audiencia. Como bien se sabe, una audiencia es para presentar testimonios y pruebas. Esa audiencia fue muy importante para la humanidad, porque él habla allí no solo de que potencias se ha compartido por privados que manejan esas instalaciones o por militares, se ha compartido patentes, se ha compartido información a otras potencias. Eso es lo delicado del asunto. Y ahí viene el tema en cuestión, y son los materiales. Los metamateriales. Los metamateriales, porque finalmente pues vimos eso, pero bueno, ¿y qué hay de fondo? Y de fondo es que también hay unos materiales que no hacen parte del sistema solar, planetario nuestro, perdón. Por ejemplo, esencialmente, Iván, tú preguntabas mucho, ¿hay unos intereses de fondo en esto? Claro que sí, porque esas naves tienen unas tecnologías tan impresionantes que aún el ser humano no tiene la capacidad para tener. Entonces, desvirtuaríamos muchas energías que tenemos en este momento. Total, o sea, le ayudaríamos a la humanidad en temas de salud, en temas de energía limpias, en todos los temas. Y eso daña muchas industrias. Daña muchas industrias y muchos intereses tras los tronos. Entonces, ¿cuál es el dilema de Jonathan Gray, de David Grush? Tienen amenazas por todo lado, amenazas de muerte, les han amenazado la familia, han puesto a correr sus familias y el Congreso les dijo, los vamos a proteger. Pero otra cosa, después de esa audiencia hubo una rueda de prensa y uno de los congresistas con los demás congresistas de esos comités dijo, estuvimos en una instalación militar y el general que nos atendió nos cerró muchos lugares de allí y nos trató con arrogancia. Y el congresista decía, yo le dije al general, el Congreso está por encima de ustedes, señores. Así que vamos a mirar quién es más fuerte. Eso está bueno. Esto, entonces, lo que se viene, Iván, va a ser súper interesante. Muy interesante. Si nos planteamos cómo hemos llegado hasta aquí, es casi para pellizcarse y tratar de despertar de un sueño. Yo tengo claro que todo esto se ha gestado no tanto como un interés por los ovnis, como por un interés en lo paranormal. Y lo afirmo porque quien está detrás de todo esto se puede reducir a una única persona, que se llama Robert Bigelow. Robert Bigelow ha sufrido en sus carnes la pérdida de seres queridos y recordarás que dotó de un presupuesto, creo que era $1 millón, a quien lograra presentar evidencias de la existencia del mundo espiritual. Él tenía la necesidad de conectar con el otro lado, con el mundo de los muertos. Pero a través del mundo de los muertos, y por experiencias que él también había tenido de niño, conectó con el mundo de los ovnis. Y esto sucedió en un enclave que tampoco es casual,
ni tampoco quién le llevó hasta allí, porque quien le llevó a ese enclave, que ahora diré cuál es Karl Puthoff, un ex agente de la CIA vinculado a los servicios de inteligencia en lo que respecta a la experimentación paranormal. Él fue de los que en los años 70 llevó a Geller a la Universidad de Stanford a llevar a cabo allí, junto con Andrija Puharich, toda una serie de experimentos que validaran sus pretendidas capacidades psíquicas. Y le dice, mira, ven para acá porque hay un rancho en Utah, se llama Skinwalker Ranch, que yo creo que es una puerta dimensional. Allí puedes comunicar con los espíritus, ¡pum!, se le enciende la lucecita, puedes tener avistamientos ovni, es una puerta dimensional, hay apariciones de animales extraños, hay perturbaciones de todo tipo, y aquello pone en alerta a Bigelow, que cuando llega hasta allí, y él ya tenía una empresa espacial porque ya se interesaba por el mundo de lo extraterrestre, y había escuchado el relato de pilotos, de ingenieros, de técnicos, que incluso le llegaban a hablar de tecnología inversa. Cuando llega allí dice, wow, esto es fascinante, todos viven experiencias, ahí hay duendecitos. Y lo compra el rancho, porque tiene pasta, porque es un multimillonario. Y lo que ocurre es que se trae a sus amiguetes, se trae a agentes de la NSA, de la DIA, y este agente de la DIA trae a su vez a quien va a ser el responsable inicial de toda esta historia. Me refiero al senador de Nevada, Harry Reid, que ya no está con nosotros. Y Harry Reid se queda impresionado con lo que ocurre allí. Y entonces Bigelow le dice, esto necesita un estudio pagado por el gobierno, con los medios del gobierno. ¿Quién mejor que el gobierno para estudiar estas cosas? Y entonces se compromete, si tú financias mi campaña electoral, yo haré que tú recibas esa financiación. Bigelow le da $22 millones para financiar esa campaña electoral. ¿Y sabes cuáles fueron los fondos que recibió el programa de amenazas aeroespaciales? 22 millones. Pero en realidad ni siquiera fue la ATIP quien recibió ese dinero. Fue un proyecto más raro, más grande, más misterioso, llamado AUPSAP, que, como no podían decir que era para estudiar poltergeist y contactar con los muertos, pues empezaron a hablar de ovnis e involucraron a más gente. Y a medida que iban involucrando a más gente, iban haciendo más grande el grupo de insiders, vamos a llamarlos así, de personas metidas, infiltradas en la administración, que demandaban más respuestas. Y es muy curioso, porque yo he dicho que este proceso no es éxito de los ufólogos, es un éxito de la exopolítica, de quienes desde hace ya algún tiempo han dicho, ¿para qué vamos a seguir perdiendo tiempo y esfuerzos en convencer a la gente que los ovnis son extraterrestres? ¿Verdad que lo sabemos? Demos un paso más. Vayamos a buscar las pruebas. Y esas pruebas las buscan en lo administrativo, en lo gubernamental. Fue precisamente gracias a esa clave, a la de relacionar el fenómeno WAP con un problema de defensa nacional, el que consiguió romper todas las defensas en la administración. Y eso fue un ufólogo por recomendación de un periodista. La periodista todos la conocemos, Leslie King, que ya llevaba una cruzada divulgativa para dar a conocer las evidencias de que los ovnis eran reales y que podían ser naves de origen extraterrestre. Y ella fue la responsable de denunciar precisamente ese programa secreto del Pentágono en un reportaje junto a Ralph Blumenthal en el New York Times, que es el que definitivamente lo rompe todo. Explota la cabeza de todo el mundo porque, claro, estamos hablando de que Estados Unidos había negado la mayor
no se estudiaban ovnis, y ahí no solo se demuestra que se estudiaban, sino que también había un programa y que además estaba financiado. Este es el punto de partida. A partir de ahí, todo ha ido más rodado. ¿Pero por qué? Porque hay personajes de muy altísimo nivel, Christopher Mellon. Sabemos hoy día que científicos de categoría premio Nobel, como es el caso de Gary Nolan, fueron contactados por la CIA para estudiar encuentros cercanos con ovnis. Sé por Nick Pope, porque me lo ha dicho él, que ese programa secreto viajó hasta Gran Bretaña para tomar muestras de sangre de los testigos, de los soldados del caso Rendlesham, del bosque de Rendlesham, que, como sabes, dejó en el suelo una marca con un extraño alfabeto. Por lo tanto, se estaba dando credibilidad y curso a toda una serie de cosas que habían sido negadas hasta entonces. ¿Y dónde va a terminar esto? No lo sé, porque en tiempos recientes ha aparecido en escena un nuevo personaje, Dave Grush, que ha estado vinculado durante 14 años a la inteligencia estadounidense, que en los últimos 2 estuvo al cargo de las investigaciones de la Fuerza de Trabajo de UAP, de la Fuerza de la Marina, y él ha dicho en sesiones secretas de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso que había tecnología extraterrestre recuperada. Y eso es decir palabras mayores, porque si se demuestra que eso es así, se estaría demostrando un encubrimiento de décadas. Hay algo, yo tengo ahí sentimientos encontrados, ¿no? En el proyecto Manhattan, que es seguramente uno de los proyectos más secretos que ha llevado a cabo Estados Unidos, la creación de la bomba atómica, ahora que Oppenheimer está en los cines y todo el mundo lo tiene así como más en la mente, se produjeron 1.500 filtraciones, 1.500 filtraciones que fueron investigadas por Estados Unidos. De Roswell, por citar un ejemplo, hay 6. ¿Crees, por muy compartimentado que esté, que solo 6 filtraciones se iban a producir? Lo normal es que se produjeran unas cuantas más. No voy a decir de 1.500, pero 100. Veremos si todo esto queda en palabras o se nos muestra alguna evidencia sólida, sea un material, sea un desarrollo, sea un documento que por fin nos lleve a soñar con la gran revelación. David Grush no es el primero en hablar de estas cuestiones de recuperaciones de restos ni de metamateriales. Antes de su aparición en escena, tanto The Launch como esa empresa extraña que se llamaba To the Stars Academy, o sea, la Academia de las Ciencias y las Artes de las Estrellas, ya nos hablaba, llegó a patentar algunos metamateriales que se ofrecieron a la Marina para revestir sus blindados y que presuntamente estaban inspirados en objetos no identificados que, según Bigelow, tenía almacenados en hangares en Nevada de su propiedad. Bueno, nunca se ha podido determinar ni llegar al fondo de esa historia, y lo que ha hecho este confidente, este denunciante de los ovnis del Congreso, es poner en solfa esta historia. Pero es muy curioso porque mira que sería fácil cuando los periodistas le preguntan a una corporación, a los líderes de una corporación como Lockheed Martin, si pueden confirmar o desmentir que hay platillos volantes o tecnología empleada de ellos que ellos hayan utilizado, decir, no, esto es una tontería. Pues no lo niegan. Y esto es lo que anima a muchas personas a creer que realmente hay una conspiración ahí detrás. Conspiración que, hay que decir, ya denunció en su día un coronel, Philip Corso, que llegó a decir que los avances más importantes del siglo XX se habían deducido de ese ovni estrellado en Roswell. Bueno, al final no sabemos
porque el hombre murió y no se pudo hacer ningún tipo de responsabilidad contra él. Sus superiores que firmaron los prólogos dijeron que, bueno, que se habían visto involucrados sin saber y sin leer el contenido del libro, pero sea como sea, ese fantasma ha sobrevolado desde hace muchos años los entresijos, ¿no?, del fenómeno que estudiamos. Y hay un tipo misterioso que ha patentado varias de estas, vamos a decir, tecnologías, que incluso ha desarrollado algunos de estos proyectos para la NASA y que las llama patentes OVNI. ¿Por qué? ¿Están inspiradas en la recuperación de objetos? Bueno, pues tendremos que esperar a lo mejor esas 48 horas para dar la respuesta definitiva, pero es evidente que Estados Unidos jamás nos contó la verdad y que no creo que vaya a hacerlo ahora. No sería fiel a sus principios. Han sido siempre mentirosos en lo que respecta a los ovnis, y conspiraciones las ha habido y las habrá durante mucho tiempo. Hay una expedición que se está gestando en este momento hacia Nueva Guinea, ¿cierto? No, ya se realizó. Ya se realizó recientemente una expedición del director de ciencias de la Harvard a Aviló. Nota que la Agencia Aeroespacial en Estados Unidos le contó a Aviló, a este científico de la Harvard muy interesado en el tema extraterrestre, de que había caído no un meteorito, sino un artefacto metálico al Océano Pacífico en el año 2014. Cayó un artefacto y hoy día, recientemente, Aviló empezó a recolectar recursos y un multimillonario le donó $1 millón para realizar dicha expedición. El multimillonario lo acompañó, el hijo del multimillonario y un equipo de científicos muy importantes. Llegaron a Papúa Nueva Guinea con un trineo metálico y recogieron más de 100 férulas metálicas y cables metálicos, cuya composición, ya hay parte de esas conclusiones, son artefactos con aleación de metamateriales y materiales imposibles de hacer en este planeta Tierra. Y tiene firmas, digamos, electrónicas extraterrestres. Ellos le llaman firmas tecnológicas. ¿Qué son firmas tecnológicas? Que pueden ser artefactos de civilizaciones tecnológicas fuera de este sistema solar. Y eso a uno también le deja una pregunta, ¿no? Y es, hace poco vimos un tema de unos artefactos en Canadá, si no estoy mal, y que después terminaron siendo transportados. Al fin de cuentas nunca se supo qué pasó con eso. Mira, y con estos artefactos que él llama férulas extraterrestres, objetos metálicos con cantidad, con radiación, aleación de materiales, todo el mundo se le vino encima, toda la comunidad científica. Y lo que él le respondió a la comunidad científica: señores, yo estoy aplicando el método científico, ustedes están aplicando la crítica, pero no es así. Ustedes deben, para poder, como pares, atacar mis investigaciones, deben también aportar sus propias investigaciones o sus propias pruebas. Entonces, hay mucha tela para cortar, pero pues según esto vienen muchas informaciones a futuro que nos harán saber sobre lo que es la vida extraterrestre, sobre los ovnis, sobre estas naves recuperadas, sobre seres posiblemente recuperados. Y todo esto no dicho por nosotros, Iván, lo que tú siempre dices, sino por estos personajes, David Gross, Jonathan Gray, personajes de la NASA, personajes del Pentágono y científicos como Aviló. Soy fan no tanto de su faceta como astrónomo, que lo es y muy importante. Recordemos que es el responsable de esa unidad de astronomía de la Universidad de Harvard, sino en su faceta de filósofo. Él cuenta en su libro Extraterrestre que él quería ser filósofo y bueno, conjugar la parte humanística con la científica le abre una perspectiva, una apertura de mente muy interesante. Y David Loeb incursionó en este campo en 2017, después de que medio mundo se le riera en la cara por afirmar que un cuerpo extraño que estaba atravesando el sistema solar y que todos conocimos
como Oumuamua era una nave extraterrestre o lo que quedaba de una nave extraterrestre. Su aceleración, su forma extremadamente plana y brillante, que no hace justicia a las representaciones que han trascendido, no tiene nada que ver con una roca, hicieron pensar, y su trayectoria, hicieron pensar que había una suerte de propulsión muy relacionada con las velas solares que había evitado que se desarrollara la coma, que es esa cabellera que tienen los cometas, y que le propulsara más allá de la gravedad solar. Desde entonces, nadie ha podido rebatir su estudio. Ha habido varios intentos, pero nadie ha podido rebatir su estudio porque utiliza el método científico y no se ha podido rebatir. Por lo tanto, esos intentos que han habido de destruir su trabajo, hay que decir que son infructuosos, no han conseguido nada. Pero no se ha quedado ahí. Él ha dicho por activa y por pasiva que tenemos que acostumbrarnos a la idea de que no estamos solos en el universo, que si una civilización más avanzada existe o ha existido, es posible que haya incursionado en el espacio como nosotros lo hemos hecho, mandando sondas vacías a explorar, y que esto podría ser un explorador. Y en esa línea, y fíjate, lo ha hecho nada más y nada menos que con Sean Kilpatrick, que es el responsable de la AARO, la Oficina de Resolución de Anomalías en todos los dominios, esto que estudia el fenómeno OVNI. Pues Kilpatrick se reunió a título personal, no de forma oficial, con Avi Loeb para analizar un poco el tema de los ovnis. Él había pedido colaborar en el estudio de la NASA con esos 16 científicos y se le negó. Muy curioso. Sin embargo, sacó una teoría de que posiblemente existieran naves nodrizas en nuestro vecindario cósmico, posiblemente más allá de Plutón, y que eso que llamamos WAP fueran sondas que son mandadas desde esa más corta distancia y que podrían estar utilizando nuestros océanos, sea como lugar de refugio o como lugar de abastecimiento en su reconocimiento del planeta. La tesis es, sin duda, apasionante. Es una tesis, no es un estudio basado en evidencias, no es un trabajo científico, pero, como no podía ser de otra manera, los titulares se cebaron con Avi Loeb. Pero es muy curioso, porque la tercera dijo, sí, pues vamos a buscar evidencias. Y entonces, sabiendo que se habían producido dos reentradas muy anómalas en el sistema solar, y una de ellas la cita en ese estudio que te estoy ahora mismo reportando, es el del IM-1, ese objeto interestelar o meteorito interestelar número 1, interestelar porque no vendría del cinturón de Kuiper, que es de donde vienen la mayoría de los bólidos y meteoritos que caen en la Tierra, sino de la nube de Oort. Por lo tanto, estamos hablando del espacio interestelar, del lugar más alejado, como Oumuamua. Entonces dice, fíjate, ha entrado igual que lo hace la etapa de un cohete. Comparó los datos de la reentrada de un cohete espacial con la que tendría este IM-1 y eran consistentes. Por lo tanto, dice, ¿y si estamos frente a una de esas pequeñas ondas? ¿Y si en realidad no se trata de un meteorito, sino de un artefacto manufacturado por una civilización extraterrestre? Y hace un trabajo científico basado en los datos. No pasa la revisión por pares, porque, según el comité científico que evalúa el trabajo, faltan datos. Y los datos faltaban porque todo era secreto. Pero 2 años más tarde, un coronel de la OTAN autoriza a que tenga acceso a esos datos y le dicen dónde exactamente ha caído, muy cerca de la isla de Manus, en Papúa Nueva Guinea, y él monta una expedición privada porque la ha pagado un multimillonario ruso relacionado con el mundo de las criptomonedas, y diseñan una especie de, vamos a decirle, trineo electromagnético que capte esas partículas, entiende que metálicas,
que han podido quedar diseminadas. Es buscar una aguja en un pajar, pero el hombre consigue, el día 16 de junio, dar con un cable de una aleación que no es terrestre. Y después encuentra unas esférulas, vamos a decir como unas perlas de materiales también o aleaciones no humanas que le hacen sospechar que estamos ante un artefacto venido de otro mundo. ¿Qué dirá ahora la comunidad científica? Yo estoy casi con las palomitas preparadas. Que Chile, que Canadá, Nueva Guinea, y en Colombia, ¿qué? Aquí es que no caen bueno, he visto que hay muchos, dicen que hay muchos ovnis sobre Medellín, pero aquí ha caído algo, por Bueno, Dios. acá hay dos historias que parecen a mí extraordinarias mencionarlas, no solo por la fuente, sino también por lo misterioso y extraordinario. JJ Benítez, en uno de los programas que grabamos con él, nos dice que está detrás de un testigo de la ESFAR que afirma que vio caer una nave en el Putumayo, que los seres salieron y que los seres le dijeron que los mataron, o sea, porque ya estaban agonizantes. Eso es una historia que él está detrás de esa historia, buscando este personaje del ASFAR para poderlo entrevistar personalmente, porque a él le gusta mucho eso. Y la otra historia es que en Minca, aquí en la Sierra Nevada de Santa Marta, Minca, no sé si ha subido a Minca, que es un sitio muy turístico, cerca allí en las montañas, al parecer se estrelló un artefacto metálico, parecer un ovni o una nave extraterrestre, e inmediatamente acordonaron el lugar. No sé cómo llegó el gobierno de Estados Unidos a las pocas horas y se llevó todo el material de allí. Yo tengo un amigo que se llama el Mamo Luntana Nakogi, que es un mamo que vamos a entrevistar más adelante. Y él cuenta que sus ancestros, que él conoce a sus ancestros 1000 años atrás, y que uno de sus ancestros, uno de sus tatarabuelos, le contó a sus, digamos, abuelos, en fin, de que uno de sus tatarabuelos había viajado al espacio. Como Enoch. Eso. Y que ellos tenían una enseñanza de que por medio de las rocas ellos irradiaban, no solo el planeta Tierra lo llenaban de luz, sino también el universo. O sea, aprendieron a darle luz por medio de ciertas rocas sagradas, pero visualizando a los seres humanos, al planeta Tierra, pero también irradiando la galaxia y el universo. Qué maravilla. Que fue una enseñanza. Entonces que Joseph nos cuente más sobre Minca, ¿no? Más sobre mí. Sí conozco y le dediqué parte de un vídeo, pero mis datos o mi memoria es nebulosa en lo que respecta al asunto y podría cometer ahora mismo muchos errores, porque creo recordar que incluso intervino Estados Unidos en la recuperación de ese artefacto porque habían trazas de radioactividad, que se acordonó la zona, que hubo una explosión cercana. No sé si ese es el caso o no. Personajes contactados. ¿Qué hay más ahí de fondo? Mira, ¿qué nos tienen para contar? ¿Qué sabe Joseph de Mira, hay este muchas tema? investigaciones que ha realizado Joseph, es los campos electromagnéticos que generan este tipo de naves, que son muy peligrosos, por supuesto, para la salud. Por eso los contactados hablan de que para un contacto debe ser un contacto programado, un contacto preparado. Puede haber radiación en eso no, eso. claro, por la radiación de la nave. Las radiaciones de la nave son poderosísimas y radiación ¿No electromagnética supondría energía nuclear o otra energía todavía más poderosa? del elemento 115 que habíamos hablado, que habló Bob Lazar. De la antigravedad. Eso, la antigravedad. Entonces ellos tienen como un escudo de protección muy fuerte, que las personas, si van, pues, por decir, rápidamente con la nave, pues pueden tener efectos. Entonces él nos va a hablar, y la pregunta es esencialmente eso: ¿qué efectos tienen las personas que se han acercado mucho a estas naves sin estar preparadas para ello? Sí, esto es muy interesante porque he seguido muy a fondo los trabajos de Gary Nolan, que es un hematólogo. Él es especialista en la sangre, pero fue
requerido por el gobierno de los Estados Unidos, en concreto por agentes de inteligencia, para saber si su aparato de hematología podría estudiar a los pilotos y testigos de encuentros cercanos con ovnis que habían protagonizado alguno de esos encuentros. Y efectivamente eso hizo, y descubrió varias cosas, porque ya no solamente se quedó en el estudio de la sangre, sino que llevó a cabo también un reconocimiento de tomografía craneal, que había una zona en el putamen, es decir, por debajo del hipotálamo, que estaba prácticamente en callosidad. Y esto literalmente hacía que esas personas no fuera lógico que estuvieran vivas, porque se correspondía con las personas que sufren la enfermedad de la ELA, ¿no? Y se preguntó, ¿esta es una característica que tenían antes de ser contactados o que deviene de ser contactados? Porque si es lo primero, digamos que existe una especie de selección. Los tripulantes de los ovnis elegirían específicamente las personas que tienen esa característica cerebral. Si es lo segundo, es que se produce una lesión a raíz del encuentro. Él está convencido que es lo segundo, pero no tiene ninguna evidencia para soportarlo. De manera que sí, es verdad que los testigos de encuentros cercanos pueden sufrir desde quemaduras a extraños efectos parecidos a los que sufriríamos por estar expuestos a un enorme campo de tipo electromagnético, y sí hay estudios muy serios que determinan que puede proceder de esos objetos no identificados. Bueno, Edison, qué programa más divertido, ¿no? Cuántos temas hemos hablado, cuántos misterios que hay por develarse y qué pasión la que sentimos al mirar estos temas. Muchas gracias a Joseph, de verdad que nos ha aportado un programa muy variado y muy interesante. No, y gracias pues a los televidentes que nos escriben, nos están escribiendo mucho, estamos muy contentos porque los televidentes están muy contentos con el contenido, porque el contenido precisamente abre muchas mentes, abre muchos paradigmas. Obviamente, lo que dice Iván, no somos ni maestros, no somos, o sea, nosotros somos personas inquietas, que hemos viajado mucho, sí, hemos descubierto muchas cosas, sí, hemos investigado muchas cosas, pero también tenemos unos invitados que son los encargados de responder nuestras preguntas. No nos crean a nosotros, o sea, créanse a ustedes mismos, investiguen, hay mucho material. Hoy día hay libertad de información, eso no se veía antes. Aprovechen esa libertad de información. Correcto, y no dejen de visitar nuestras redes sociales que aquí aparecen. Estamos muy contentos, tenemos muchas visitas en YouTube y eso nos da mucha alegría, y muchas visitas no solamente de Colombia, que es de donde originamos este contenido, sino desde muchas partes. Estos días me escribió una señora de Argentina. Así que maravilloso que estemos conectados todos a través de estas cosas que nos inquietan tanto, ¿cierto? Sí, en todo caso visítenos, síganos visitando nuestro canal de YouTube, TikTok, Instagram. Hasta pronto. Hasta pronto.